La comparación que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo en la parábola de hoy, con la parábola de hoy y en el contexto de la Cuaresma que estamos celebrando, es muy apropiada, por supuesto. Puede hacer referencia al pueblo de Israel, puede hacer referencia al pueblo de Dios, a la Iglesia. Yo más bien me fijaría en el contexto de cada uno de nosotros, de cada alma, de cada persona, de cada individuo. Dice que había un propietario que plantó una viña y la rodeó con una cerca. Cayó en ella un lagar, construyó una torre. Llegado el tiempo de los frutos, envió a sus criados, a los labradores, para percibir los frutos que correspondían. Y los mataron, los apedrearon, los apedrearon, y luego mandó a más, y al final pues mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero al ver los labradores al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Y al final la enseñanza ya la conocemos. ¿No habéis leído en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus palabras, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Vamos a quedarnos con esa última frase. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus palabras, comprendieron que hablaba de ellos. Mirad, por malos que sean los sumos sacerdotes y los fariseos, ellos al menos tuvieron la humildad de comprender que Jesús hablaba de ellos. Ahora, nosotros no somos a veces acaso peor que ellos, porque cuando nos habla al corazón el Señor en su palabra, muchas veces es como si no nos diéramos por aludido, como que ese no soy yo. Nosotros comprendemos que hoy Jesús está hablando de nosotros. Yo, sacerdote, comprendo que Jesús hoy está hablando de mí. Entonces volvamos al principio de este pasaje. La viña es nuestra vida, es nuestro corazón, es nuestra alma. A nuestra alma, a nuestra viña, el buen Dios ha mandado labradores desde que nacimos, desde que en brazos de nuestros padres fuimos llevados a la pila del santo bautismo. ¿Os habéis parado a pensar, nos hemos parado a pensar todos, la cantidad de personas que Dios ha enviado a nuesra vida para que la viña de nuestra vida diera fruto? ¿Cuántos sacerdotes, cuántas religiosas, catequistas, profesores, parroquia, misas, sacramentos, homilías, palabra de Dios, rosarios, oraciones, peregrinaciones, retiros? ¿Cuántos labradores envió el Señor? Pero nosotros dimos fruto. El esfuerzo que tantas personas en nombre de Cristo y de la Iglesia ha trabajado en la viña de mi alma, ¿yo qué frutos he dado? Muy al contrario. ¿No hemos rechazado muchas veces la venida de tantos labradores y viñadores a nuestra vida? ¿Cuántas veces no hemos despreciado sacerdotes? Hemos criticado al Papa, hemos rechazado una afirmación de un obispo, no hemos querido ir a misa, hemos perdido tantos ratos de oración, nos hemos entretenido con tantas cosas mundanas. ¿Cuántas cosas hemos hecho para no dar fruto? ¿Cuántas veces hemos rechazado la palabra de Dios? ¿Cuánta gente critica mis homilías cuando no les gusta? Porque cuando les gusta es porque están de acuerdo, y cuando no les gusta es porque a lo mejor no quieren que la viña dé fruto, por poner un ejemplo concretito. Pero yo lo pienso en mi propia vida. ¿Cuántos sacerdotes me han dado retiros? ¿Cuántos años de seminario? ¿Cuántos sacerdotes maravillosos pasaron por mi vida en aquellos años y han pasado desde entonces? ¿Cuántos obispos estupendos? ¿Cuánta gente maravillosa? ¿Cuántas religiosas, seglares, mis padres? Tanta gente ha pasado por mi vida. ¿Yo qué fruto he dado? Cuando el Señor ha venido a mi viña, ¿ha encontrado fruto? ¿Qué hará entonces? Dice, entonces mandaré a mi Hijo. Si es que el mismo Jesucristo
ha venido tantas veces a nuestra viña, ha venido tantas veces a nuestra alma. ¿Cuántas veces ha venido? Pero Jesús, no Jesús en sus representantes, no, el mismísimo Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Hijo del Padre Eterno y de la Santísima Virgen María. Porque cuántas comuniones. Pero nosotros que nos decimos eso de comunión diaria, pero esa comunión ¿para qué ha servido? ¿Ha dado fruto de verdad? ¿Me ha movido a la conversión? Y por eso yo pienso mucho en la humildad de nuestro Señor Jesucristo, la paciencia que tiene conmigo, que sigue viniendo a mi vida, que sigue viniendo en los sacramentos que recibo y en los sacramentos que como sacerdote administro, porque yo cuando administro los sacramentos también me estoy santificando. Pero Jesucristo que me viene a buscar, que viene a entrar en mi vida, que me habla en su palabra, que me habla en la liturgia, sobre todo en la liturgia de las horas, en la celebración de la Santa Misa. A veces la celebro 2 veces al día. Por ejemplo, pues ayer por la tarde ir por los campos y ir por la selva para dar 5 unciones y llevar el Santísimo Sacramento a ancianos que llevaban años sin ver a un sacerdote. Uno de ellos que había sido bautizado por los misioneros italianos que llegaron en los años 40. No sé, pienso de tantas y tantas maneras, como el Hijo, dice, les enviaré al Hijo, dice el dueño de la viña. El dueño de la viña es el Padre que es el dueño de mi alma. Dice, le mandaré a Jesús, al Padre Christopher, o a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces el Padre nos ha enviado a su propio Hijo para recoger los frutos de la viña, los frutos que Él esperaba de mí, los frutos que dan los santos, los frutos que dan los hombres y mujeres de Dios que han vivido en serio el Santo Evangelio con todas sus consecuencias y porque se han dejado transformar y no han opuesto resistencia, porque no han maltratado al Hijo. Pero nosotros, siempre que rechazamos a Jesús, siempre que no damos fruto, siempre que perseveramos en nuestra mediocridad, estamos asesinando al Hijo, estamos rechazando a Jesucristo. No digamos ya cuando elegimos libremente pecar y cometer a veces pecados graves. El pecado siempre es grave, decía don José Rivera. Decía, no, yo no tengo pecados graves. Dice, mire usted, todo pecado es grave. Algunos son mortales y otros son veniales. Pero el pecado, todo pecado, es grave. Entonces, comprendieron que hablaba de ellos. Yo entiendo que hoy el Evangelio habla de mí, de la historia de mi vida, de la biografía, de los dones y de las maravillas y de los regalos de Dios, de las venidas del Hijo de Dios a mi vida. Soy consciente de que no todo el mundo ha nacido católico. Soy consciente de que hay tantas personas que nunca han conocido a Jesucristo, ni saben lo que es una misa, ni tienen sacerdote. ¿Cuántas comunidades tienen los sagrarios vacíos? ¿Cuántas comunidades no saben cuándo va a ser la siguiente misa? Pero muchos de nosotros vivimos mimados por la presencia de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Ha venido a nuestra vida en la Santísima Virgen María, y la Virgen nunca viene sin el niño en sus brazos, siempre viene trayéndonos a Jesús, invitándonos a hacer lo que Él nos diga. Por eso, que cada uno de nosotros se pregunte si de verdad está preparado para la venida del Hijo que el Padre nos envía. Hay mucha gente que está muy preocupada con estos asuntos de los virus. A mí me parece que es una magnífica oportunidad para que la gente, en vez de angustiarse tanto, se pregunte si está preparada para morir, porque o morirá de este virus o morirá de viejecito en un asilo, pero morirá. Y cuando hay estas amenazas a la salud pública y hay tanto terror, yo creo que uno debe decir, ¿estamos preparados para afrontar el virus? Deberíamos de preguntarnos si estamos preparados para la muerte, si estamos preparados para ver al Señor, porque supongo que todos los peligros contra la salud, que son peligros contra la vida, son llamadas del Señor a prepararnos, porque sea de este virus o sea del virus de la Conchinchina, digo yo que alguna vez nos moriremos.
pues que todas estas preocupaciones que tenemos, pues que sepamos verlas con mirada de Dios, con mirada sobrenatural, una llamada de Dios a que estemos todos preparados. Oye, si la gente tiene tanto miedo al virus, en vez de ir corriendo al supermercado a vaciar las estanterías, ¿por qué no se va corriendo a los confesionarios? A prepararse, porque la mejor preparación frente al virus es estar en gracia de Dios. Eso, vamos, me parece que es de perogrullo, y no lo he oído decir en muchas páginas web, no lo he visto decir a muchos obispos, no lo he visto decir a muchos predicadores. En cambio, el Señor está viniendo a nuestra vida continuamente, de múltiples formas. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Qué es lo importante de la Cuaresma? No sé si os habéis fijado que la Cuaresma coincide con la primavera. Es cuando, y no es por casualidad, la creación entera va a dar fruto. Es el árbol seco que va a dar ahora el fruto más hermoso. El árbol de la cruz que va a dar el fruto, bendito el fruto de tu vientre Jesús. El árbol de la cruz va a dar dulces clavos, dulce árbol, en hoja, en flor y en fruto. Jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto, dulces clavos, dulce árbol, donde la vida empieza. La primavera es el florecer y el fructificar de la creación. La Cuaresma es la primavera del alma, donde vamos a dar nuestros mejores frutos. La viña estéril, cuando el padre, el dueño de la viña, envía a los trabajadores a recoger los frutos y se da cuenta que no los va a dar. Yo soy una viña fecunda que se ha dejado labrar, cultivar, arrancar las malas hierbas, sembrar la buena semilla para dar frutos de salvación y de vida eterna. Pidamos al Señor que en este momento de nuestra vida nos paremos a pensar que no me vuelva el Señor a mandar otro viñador a mi alma y que yo lo rechace. Y la manera de rechazarlo no es matarlo, la manera de rechazarlo es no dejarle que cultive mi alma. Cuando vaya a misa, que escuche la palabra de Dios. Da igual quién sea el sacerdote, alguna palabra dirá que pueda tocar tu alma, que me aproveche del sacramento de la confesión en este viernes, que ninguno de nosotros deje pasar un viernes sin haber rezado el Vía Crucis. Sea en la iglesia, sea en comunidad, sea en grupo. ¿Cuántas comunidades religiosas no rezan el Vía Crucis? ¿Cuántas comunidades de monjas no rezan el Vía Crucis? No sé qué espiritualidad tienen. Muchos sacerdotes no rezan el Vía Crucis. Pero ¿cómo se puede vivir un viernes de Cuaresma, al menos un viernes de Cuaresma, y no rezar el Vía Crucis? Y ya no digamos seglares, que es que no se acuerdan ni de lo que es el Vía Crucis. Vamos a pedirle al Señor que todas esas venidas de tantos viñadores que vienen en su nombre, y sobre todo su Hijo, que viene enviado del Padre, haga que nuestra viña dé los mejores frutos, que es la santidad, que es la vida eterna.